Ahora vamos con Ramón Galán, que nos va a hablar de la territorialización. Ay, Dios mío. Diablo, un trabalengua. De las políticas públicas. Magistrado, rompa. Mi comentario es bastante corto y muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema de mucha importancia para el desarrollo local. Y es que la territorialización... El desarrollo local en la República Dominicana. No, estoy hablando global, no me estoy enfocando únicamente en el caso de República Dominicana. Una de las discusiones actuales, fruto del desarrollo y el despliegue de la Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de sus indicadores y de todos los entramados que implica precisamente la consecución de estos objetivos de desarrollo a escala global, es precisamente no dejar a nadie atrás. Y si descomponemos esta frase de no dejar a nadie atrás, nos vamos a encontrar en que te están haciendo referencia directa a territorializar las políticas públicas, en pensar en los territorios, en pensar en los municipios, en pensar en una construcción colectiva de la acción política pública para encontrar las soluciones que las personas en los lugares más recónditos del planeta tienen en cuanto a todos sus problemas. ¿Qué pasa? En economía hay un principio de asignación eficiente de los recursos. Obviamente es imposible tú tratar de solventar todas las necesidades humanas. Sin embargo, sí es necesario pensar desde los territorios en la formulación de aquellos planes, políticas, programas y acciones que son necesarias para llevar a esas personas que han sido lastimadas históricamente y han sufrido de migraciones internas y de descuidos por parte de las autoridades que han pasado por esos países. Han sido descuidadas, han sido olvidadas, y creo que es una oportunidad este desarrollo de la Agenda 2030 para pensar desde los territorios en cuáles son esas soluciones que necesitan directamente las comunidades. Para eso es necesario llegar a un consenso democrático, a escuchar de manera organizada a cada uno de los grupos, de elaborar elementos de planificación urbana, económica, territorial, de transporte, hablar de uso de suelo. Todos estos elementos son necesarios para planificar el desarrollo y que verdaderamente podamos conseguir la meta de cara a 2030, que es precisamente no dejar a nadie atrás en materia de desarrollo. Lanzo la pregunta a mis compañeros panelistas de cómo ustedes ven que son los esfuerzos a nivel mundial en cuanto a la territorialización de las políticas públicas. ¿Verdaderamente se está territorializando la formulación de las políticas públicas o lo que estamos viendo en contraste es la centralización de la toma de decisiones en materia de acción política por parte de los estados en el siglo XXI? Por favor. Buenísima pregunta. A mí me interesa bastante ese tema. Yo soy estudiante de esta mierda, entonces me gusta hablar de este tipo de cosas. Fíjate que eso dependerá mucho del país, de sus recursos y, por supuesto, de su sistema político. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que podemos tomar de referencia, la territorialización, diablo, qué maldito territorialización de las políticas públicas se da de manera natural porque es una república compuesta. Es decir, dos niveles. Tenemos, diríamos que 3 niveles y hasta 4 niveles de federalismo muchísimas veces, donde básicamente las políticas públicas se van delegando a los territorios. Y eso causa un aumento de la burocracia, podríamos decir, pero al mismo tiempo ese aumento se cancela con una eficiencia, o bueno, se contrarresta al mismo tiempo ahí con una eficiencia de las políticas públicas que me parece muy interesante. Ahora, en países donde el Estado tiene poco control de su territorio y donde no tiene los recursos para tener control sobre su territorio, entonces tenemos problemas. En estados grandes, como por ejemplo del centro de Asia, por mencionarte países raros como México, Uzbekistán, en esos países donde se tiene poco control del territorio, porque son países vastos, con una población bastante
con una densidad poblacional baja, México. Hablar de territorialización de las políticas públicas es un poquito cuesta arriba. Mongolia. Esos países tienen un reto interesante, que es que el Estado llegue a territorios recónditos. México, que estamos mencionando aquí, tiene el problema de que México es un Estado federado, pero no tiene la institucionalidad, podría decir yo, me tomo el atrevimiento, no tiene la institucionalidad para hacer una descentralización eficiente en los estados más pobres. México y Brasil, que son estados federados, igual Estados federados. De hecho, se llama Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos Mexicanos. Federación Brasileña, tienen un problema muy, muy característico, y es que como las políticas públicas no llegan a los territorios, hay otros actores que inciden precisamente en la formulación de soluciones a los problemas que tiene la comunidad. Ahí entran las famosas las maras y todo este crimen organizado que se encarga de proveer bienes y servicios públicos a la población. Centroamérica, sí. Y no solamente en Centroamérica, estamos hablando de países, eso está extendido a nivel mundial, donde no llegan las políticas públicas, tú tienes problemas, porque entonces inicia la corrupción, inicia el crimen, inicia todo lo negativo. Por eso es la importancia de este tema. Va a contrarrestar precisamente la centralización de la información, que es esencial para formular políticas públicas basadas en evidencia. Por eso hay un dilema en cuanto a qué escoger entre la centralización de la información para la toma de decisiones o, por el contrario, la descentralización de la acción política. Y mencionando el caso que decía Julio, con respecto a los Estados Unidos, algo muy importante está en curso en este tiempo, que es el censo 2020. Este censo es clave para precisamente lograr determinar de manera basado en evidencias cuántos recursos basados en la población distribuida en el territorio necesita cada espacio dentro de los Estados Unidos. Por eso, primero motivo a las personas que nos están escuchando desde los Estados Unidos a que participen activamente en todo esto del censo. Y en segundo lugar, quiero decir al resto de personas de otras partes del mundo que nos están escuchando, que empecemos a prestarle más atención a los territorios. Las migraciones internas se dan por la falta de oportunidades en los lugares en donde nace la gente. Por eso la gente se va y migra y adivinen qué, no regresan. Debemos evitar eso pensando en soluciones desde los territorios. Es muy importante porque desde mi oficina, en el centro de una urbe, yo puedo estar pensando que lo que necesita un pueblo es una circunvalación. Sin embargo, cuando te vas al territorio, te vas a dar cuenta que falta infraestructura sanitaria, que falta una escuela, que faltan otras cosas que yo no estoy viendo, porque simplemente entiendo que los problemas de esa localidad son otras, fruto de mi visión centralizada de la planificación. Por eso es importante la participación de los actores locales en la formulación de las políticas. Sí, yo creo que tú tocaste un punto importantísimo, Ramón, porque allá en República Dominicana se han realizado un sinnúmero de circunvalaciones en diversas provincias y algunas que están en ejecución, como la de San Francisco y la de Azua, y algunas de estas circunvalaciones han dado algunos resultados positivos. Pero, por ejemplo, yo estuve leyendo un artículo que la circunvalación de Santo Domingo no tiene un gran uso y que algunos transportistas pidieron que se bajara el precio del peaje para los vehículos pesados. Por eso no se le está dando mucho uso, pero la idea de las circunvalaciones en sentido general yo la veo bien. Las circunvalaciones son un reflejo del desarrollo vial de los países. O sea, los países desarrollados, todos, casi todos, en su mayoría, tienen circunvalaciones en las grandes urbes o en las grandes ciudades, todos. Porque tú no puedes esperar que la ciudad te crezca demasiado para tú hacer la circunvalación, tú la haces antes. Ahora bien, yo estoy contigo en el punto de que tú tienes que involucrar a las personas electas, a los alcaldes, a la comunidad donde tú desarrollas ese tipo de obras. Leí un artículo también que hablaba sobre Santo Domingo Este, que iban a descentralizar Santo Domingo Este, la alcaldía, para tener más eficiencia. Eso es algo positivo. Yendo al plano local, tú mencionaste el uso de suelo. Hubo un alcalde, un candidato a alcalde que tenía una propuesta definida, clara, sobre el uso de suelo en el Distrito Nacional. No sé qué ha pasado con la nueva alcaldesa, Carolina Mejía,
pero es una propuesta importantísima porque hay que regular el uso del suelo en los espacios. Hay muchas veces que se construyen infraestructura y no deja espacio ni para parqueo ni para nada. Y las vías, también vi que se aprobó en el Cabildo del Distrito Nacional un sinnúmero, un cambio gigantesco, de más de 40 creo que son, vías del Distrito Nacional que van a circular en una sola dirección. Habría que ver los efectos que tienen estas vías, habría que ver cómo tú planteas si se coordinó con las juntas de vecinos. Es algo importantísimo. Mira, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las juntas de vecinos tienen un rol muy bueno, muy importante. Y las juntas de vecinos, incluso el encargado de la junta de vecinos de cada código postal, se reúne con el presidente del borough, presidente del condado. Del condado, sí, se reúne con el presidente del condado con frecuencia, cada 2 meses, cada 3 meses, mensual, o hay un representante que va. O sea, hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en conjunto que se realiza cuando hay problemas que afectan a la comunidad, los permisos de la construcción, deterioro de la vía. Todo eso se trabaja en coordinación con diferentes instituciones. Pero, por ejemplo, el recuerdo que yo tengo de República Dominicana es que la Junta de Vecinos no servía para mucho. Hay varias leyes. No sé ahora qué tan importante es el rol. Feliberto, sobre lo que estás diciendo, quiero hacer una pequeña pausa, porque hay un conjunto, ya hablando del plano de República Dominicana, yéndonos más a lo local, hay un conjunto de legislaciones de carácter nacional que no tiene nada que ver con alcaldías, municipios, sino que debe ser una instrucción nacional, viendo el plano y the big picture, como dicen por ahí. Miren, hay un conjunto de leyes que deben ser aprobadas en las siguientes legislaturas que son claves para alcanzar el desarrollo que nos hemos propuesto como país en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el compromiso internacional que asumimos con la Agenda 2030. Entre esas leyes están precisamente la Ley de Regiones Únicas de Planificación, que modifica las 20 y tantas regiones de planificación que tienen educación, salud, los militares, hasta el correo tiene un tema con respecto a la regionalización de sus estructuras. Está también la Ley de Uso de Suelos. Está también el tema de la ley de agua, está la ley de agua como recurso, residuos sólidos, la ley de agua potable y saneamiento, la ley de residuos sólidos. Hay un conjunto de legislaturas que deben ser revisadas y puestas en aplicación. No únicamente, lanzamos la ley, no, lanzamos la ley, su reglamento, y también la prioridad nacional debe ser enfocada y visibilizada en la asignación presupuestaria correspondiente, porque a lo que tú no le asignas presupuesto, es algo que simplemente no se ejecuta y se muere. Yo creo que las alcaldías deben tener más autonomía. Allá las alcaldías están exclusivamente diseñadas para recoger basura, para encargarse de los parques. Se tiene pensado cambiar las gobernaciones, que son puestos políticos seleccionados por el presidente de turno, a que sean instancias de desarrollo, a replicar un pequeño espacio de planificación dentro de los territorios, que se encarguen precisamente los gobernadores de articular esos actores sociales y de tener esa interacción, de que pasen de ser un caliesaje, porque así lo dice la ley de gobernación, que es de la época de Trujillo, a tener verdaderamente un rol en la articulación regional, sectorial, provincial, municipal de nuestros territorios en República Dominicana. Bueno, creo que grandes avances vamos a tener en esta gestión, porque sí se está, y me consta, haciendo un gran esfuerzo por territorializar las políticas públicas, y creo que fruto de ello es que el presidente de la República Dominicana ha estado entablando reuniones en algunos espacios, revitalizando su importancia, Montecristi, Santiago, Manzanillo. No, yo quería volver, porque nos metimos a lo local, volver a la perspectiva global. Claro. Y yo creo que podemos clasificar en esto del asunto de la territorialización. Difícil. Coño, lo dije bien. No, hombre. Estamos avanzando. Oye, Julio, visibilizando el concepto estamos avanzando, porque es algo que no está en el vocabulario común de las personas. Que no está en el vocabulario común. Pero quería decir que podemos categorizar a los países en ciertos niveles. Como yo había mencionado, hay países que hay países que en el siglo XIX y en el siglo XX fue que lograron
ese control sobre su territorio, con el ferrocarril, con el telégrafo. Sí. Hubo un control del territorio de parte del poder centralizado del país, pero hay países que todavía no llegan a ese nivel. Hay países que todavía no hay forma de que una persona que vive en un área remota pueda comunicarse con una persona que vive en un área más urbana. No existe. Hay muchísimos países africanos, hay muchos países asiáticos. En China pasa mucho. Te fuiste muy lejos. Yo me iría hasta países latinoamericanos en donde Bolivia. Pero mira, Julio, eso tiene ventaja y desventaja, ¿oíste? Bueno, yo no creo que eso tenga ninguna ventaja. Sí, ¿Cuál es la ventaja de que haya personas? Eso es un estado fallido, un estado que no puede tener constancia. Imagínate un chico que tenga que caminar 3 kilómetros para ir con las herramientas actuales y con la tecnología que tenemos, con la tecnología que tenemos y con las herramientas actuales, se puede lograr que un país pase de tercer mundo a primer mundo con mayor facilidad. Pero el acceso a esas tecnologías, y así lo establece Jeremy Rifkin. Está centralizado. El acceso a esa tecnología está centralizado. No, pero por eso es que yo hablo de descentralizar esta situación. Déjame explicar el punto, Ramón. Lo que Jeremy Rifkin explica es que los países menos desarrollados tienen mayor ventaja para to catch up, para alcanzar a los países que están en el primer mundo. Eso es cierto. Tienen una ventaja porque no tienen la infraestructura ya creada. Cuando tú tienes una infraestructura creada, muchas veces se te hace difícil hacer la transición. Exacto. No, porque es más fácil empezar desde cero que arreglar algo que ya está dañado. Exactamente. Es básicamente lo que él plantea. Este es el caso que pasa acá, por cierto, en Nueva York, con la MTA, que han tenido bastante problemas para arreglar el metro. Claro, porque ya es un problema de algo que ya existe y no es algo que se está empezando desde cero y que tenemos la oportunidad de arreglarlo. Tú no lo puedes destruir. Solo mire la última extensión de la línea en la Segunda Avenida del tren Q, donde salió carísimo. Yo creo que por kilómetro lineal de entre lo más caro del mundo. Y si no el más caro. Pero bueno, déjame terminar la idea que estaba diciendo de lo global, que estaba hablando de los países que tienen un nivel más bajo, que hay lugares recónditos de los que formulan política pública ni siquiera tienen constancia de cómo vive esa gente. Y tú dijiste que hay países en el continente, por supuesto, ahí está Bolivia, que hay... Ahí está República Dominicana, en donde hay lugares que para tú llegar tienes que ir a nuestro vecino país de Haití y regresar para acá. O por el contrario, para tú llegar Ramón, nosotros tenemos mucha conectividad. Para tú llegar a algunos puntos de la frontera, tienes que venir a Santo Domingo. Para tú ir de Elías Piña, Ramón, hay a mucha uno de los pueblos que están en Elías Piña. Tienes que venir a Santo Domingo y coger otra carretera. Pero yo pondría República... Sí, tenemos problemas. Yo entonces elevaría el nivel de la República Dominicana, porque estoy hablando del nivel bajo, de los que todavía no tienen un control de, digamos, el 50% de su territorio. Porque tienen guerras civiles, porque tienen características geográficas, digamos, que son bastante particulares, porque hay un poder demasiado centralizado, es el caso de las dictaduras del centro de Asia, por ejemplo. Pero vamos a hablar del nivel medio. El nivel medio son esos países que logran un control de su territorio, digamos que un 80%, pero que se le hace difícil lograr el control de territorio de algunos centros del país, o no centros, pero las periferias del país, al contrario, que quizá no están tan desarrolladas. El caso del sur, en la República Dominicana, que estaba mencionando Ramón Galán, es el caso de México, que en los estados más pobres quizá el estado no tiene un control o una forma de hacer llegar a las políticas públicas. Es el caso del país federado de Brasil, entre otros países que podemos mencionar no solamente de Latinoamérica, sino de otras partes del mundo. Y bueno, están esos países de nivel alto, que sí son países que tienen vastos territorios, pero que tienen poco control. Pero que tienen mucho control sobre las políticas públicas, de hacer llegarlas a cada lugar del país, pero que tienen un problema nuevo, ¿no? Porque tú sabes que cuando nosotros resolvemos un problema, entonces se crean otros problemas. Esa mentalidad demócrata que tú tienes. No. Hablar de los problemas que aún no existen. No, claro. Yo creo que
nosotros tendemos al progreso. El progreso es perpetuo. Siempre nosotros estaremos como Sísifo, empujando y empujando y empujando y empujando hacia un lugar que nunca vamos a llegar. Pero no llegaremos nunca al final de la historia. Pero así es que se progresa, no conformándose con lo que se tiene. Pero bueno, iba a decir que entonces se presenta un nuevo problema, que es el problema de la equidad. ¿Cómo nosotros logramos que esos sitios que quizá no tienen el mismo desarrollo económico, a pesar de que sí están conectados con el resto del país, logren un nivel de desarrollo parecido? ¿Cómo lo logramos? Quizá mandando más recursos a esos sitios, etcétera, etcétera. Ese es el último nivel de control sobre el territorio, y que se presenta ya no un problema de que si tenemos control o no, sino de cómo crear equidad en todo el territorio. Julio, es algo muy interesante lo que tú mencionas, porque aquí se tiene que pensar obligatoriamente cuando se habla de territorialización de las políticas públicas en la parte de financiamiento y en la parte de hablar de presupuestos plurianuales, de que no podemos, de la intertemporalidad de los presupuestos, de que no podemos estar hablando precisamente de podemos resolver todos los problemas en 2 años, 3 años, 4 años, sino que debemos elaborar planes y asignar presupuestos estimados, evidentemente, conforme a dónde queremos llegar. Porque, como dije, si no presupuestamos las cosas, simplemente no se cuenta con el apoyo y los recursos económicos necesarios para efectuar los planes, pero al mismo tiempo, cuando tú tienes bien establecido las necesidades y las intervenciones que tienes que hacer, porque todo inicia con un levantamiento de cuál es el déficit de infraestructura o cuál es el déficit sectorial que tiene un país con respecto a un tema en específico. A partir de ahí tú presupuestas y decides a través de criterios en donde priorizas evidentemente los núcleos urbanos, pero no descuidas las inversiones prioritarias en otros espacios, porque tú tienes algo muy interesante y tienes 2 visiones de desarrollo encontradas. Una es el caso de China, que se encontró el desarrollo, valga la redundancia, desarrollando 4 ciudades, 4 núcleos urbanos, en los cuales ellos a través de ahí expanden el desarrollo al resto de su territorio, pero tienes espacios como los europeos, que como bien tú indicas, se desarrollaron tan temprano que ahora su preocupación es cómo tú garantizar que el nivel de vida de una gran urbe sea la misma que en un lugar pequeño y recóndito de una zona urbana. Una zona rural. Entonces, tú tienes 2 visiones de desarrollo encontradas, pero al mismo tiempo, si tú logras establecer esos criterios de manera clara, en donde la gente tenga una expectativa en cuanto al accionar público, una previsibilidad de la acción pública, yo creo que tú tienes resuelto ese problema, porque la gente no se va a desesperar. Yo tengo una pregunta para Ramón. Y simplemente va a decidir ser partícipe de la formulación de las políticas públicas en sus territorios. Ramón, la pregunta sería, creo que tú estás bien preparado, has hablado muy bien del tema, sería, ¿cuál crees que sea el rol de la globalización en dicho tema y obviamente el mercado? Porque obviamente estamos hablando de políticas públicas, pero no hemos hablado del rol del mercado en dicho problema, ¿no? No sé es importante ver 2 temas. Lo primero es que estamos en muchos países en un proceso de desindustrialización, y el otro elemento muy importante es que estamos preparándonos para la 4ª revolución industrial, que puede implicar una pausa en cuanto a la globalización, porque algunos países están tomando medidas autoritarias. ¿4ª o 3ª? Será la 4ª. Será la 4ª. La 4ª industrialización. Sí. Pero algunos países están en una desindustrialización. Están pasando a ofrecer servicios y a descuidar la parte de la industrialización. Entonces, esta 4ª revolución industrial nos habla precisamente de la importancia de la tecnología, de los servicios y de otros medios para generar riqueza en los países. Entonces, estos son elementos que yo tomaría en cuenta más que el tema de la globalización en sí, porque un conjunto de medidas autoritarias y estás hablando de Trump del proteccionismo, no solamente de Trump no, y de pero por ejemplo, proteccionistas, sino estoy hablando que los mismos organismos internacionales que son multilaterales tienen que revisarse todos. Ninguno ha cumplido con las expectativas cambiantes de los países, con las demandas crecientes,
de los estados, de encontrar nuevos niveles de desarrollo y progreso, como bien señalaba Julio, y creo que todas las instituciones, empezando por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen que revisar su finalidad, tienen que abrirse, tienen que ser más democráticos en cuanto a su toma de decisiones, y una clave para el desarrollo global es precisamente encontrar consenso en hacia dónde vamos, porque eso todavía no está claro, y nos vamos desde la OMC y los problemas que está encontrando en cuanto a la resolución de conflictos que nos ha llevado previo a esta pandemia a una crisis comercial una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y creo que es fruto precisamente de que los organismos internacionales de carácter multilateral no están jugando su rol, y por ende la territorialización de las políticas públicas pasa mucho por el hecho del apoyo internacional de organismos supranacionales en cuanto a la asesoría y la conducción de la formulación de las políticas públicas por parte de los estados. Vamos a dejarlo ahí, señores. Tremenda presentación de Ramón Galán, señores. Duro. Sí. Sí. Meta mano.